One of the most powerful things for me about the cross is the forgiveness of Christ on the cross. When he was dying on the cross, surrounded by people who are mocking him, who are jeering at him, and he's completely humiliated, what would be a normal response to this would be resentment or anger. And in fact, his final response to those who are killing him is one of love. And for me this is really powerful because it breaks all natural limits and what you would expect. With his final breath, he doesn't shout back, he turns to his Father and asks for our forgiveness. Jesús dijo a sus discípulos: amad a vuestros enemigos, perdonad y seréis perdonados. For me, this message of Jesus on the cross, he gives us his mercy and his forgiveness, the way to heal the relationships that are broken. There's no relationship in our life that Christ can't heal. And all we have to do is bring it to him on the cross, and he can give us that perfect healing and forgiveness for even our friends and our family and even our enemies. One of the biggest freedoms I experienced and the greatest peace that I experienced was when I was able to make an act of forgiveness to someone who, in an area I was deeply hurt. Una de las grandes heridas que tuve fue la ausencia de mi padre. Él fue bastante lejano a mi familia y por eso en mí creció un rencor, un casi desprecio por él. Y gracias al perdón que recibí a través del Señor, a través de la cruz, fui capaz de realmente perdonarlo a él también. Y ahora sí puedo verle a los ojos y decirle que lo quiero mucho, independientemente de que aún él no esté en nuestra familia, pero ya las cosas han cambiado, el sentimiento ha cambiado gracias a la cruz del Señor. Por nosotros, los hombres, para que nos salváramos, fue crucificado, murió y fue sepultado. I realized that everything in my past and all the things I had done wrong were washed clean and cleansed by Christ's sacrifice on the cross. 耶稣的十字架对我来说是一个希望的标记，是一个爱的标记。因为经过了十字架，我可以得到我罪的释放。Pourquoi il était nécessaire que le Christ meure sur la croix pour nous sauver? C'est une question qui est un peu étonnante. La croix nous fait prendre conscience des conséquences de notre péché, des actions mauvaises que l'on prend. Et on voit l'impact qu'elles ont puisqu'elles tuent l'innocent. Donc c'est la première chose. Pour être sauvé, il faut avoir conscience du mal que l'on peut faire. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. C'est vraiment un signe visible de son amour pour chacun d'entre nous. Después de su muerte, su costado fue abierto. Para mí, a través de la cruz realmente descubrí de que el amor es lo más esencial en mi vida. Realmente poner en mi corazón todo ese amor que Jesús desbordó en la cruz, hacerlo mío y entregarlo también a mi prójimo, al que está próximo a mí. Antes de vivir su pasión, Jesús había dicho: amaos los unos a los otros como yo os he amado. I też patrząc na krzyż budzi się we mnie współczucie. I dla mnie krzyż jest taką szkołą właśnie współczucia dla bliźnich, którzy potrzebują tego współczucia. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Ten cytat jest dla mnie bardzo ważny, bo on pokazuje, co jest sensem mojego życia. Że sensem mojego życia jest właśnie oddać życie za innych. Y al tercer día resucitó.
Pour moi, la croix, c'est toujours le symbole à la fois de la souffrance et de la joie. Et la mort de Clément, ça a été la croix, c'est-à-dire exactement la souffrance et la joie. La joie parce que j'ai su dès le début, à l'instant même où on nous a annoncé sa mort à l'hôpital, j'ai su qu'il était au ciel et que c'était vraiment la volonté de Dieu et qu'il allait voir le Père dans les yeux. Et en même temps la souffrance qu'il n'est plus là au quotidien et qu'il me manque. J'ai souffert la disparition d'un ami très proche. C'était comme un frère pour moi. C'était vraiment très dur. J'ai du mal à accepter, à comprendre. Mais avec la foi et l'espérance, en me remettant à Dieu, en priant, en regardant la croix face à face, j'ai compris que la mort, ce n'était pas la fin. C'est pas la fin. Justement, c'est le début de la vie éternelle. Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio a todo el mundo. Ma voi, cari giovani, non abbiate paura di proclamare in ogni circostanza il Vangelo di croce. Non abbiate paura di andare controcorrente. Ricevi la croce segno della carità di Cristo e della missione per la quale la Chiesa ti ha scelto. If Jesus didn't die for us, we wouldn't have this beautiful faith, this beautiful church. Quando tocchiamo la croce, anzi, quando la portiamo, tocchiamo il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo, il mistero che Dio ha tanto amato il mondo, noi, da dare il Figlio unigenito per noi. Tocchiamo il mistero meraviglioso dell'amore di Dio, l'unica verità realmente redentrice. Ma tocchiamo anche la legge fondamentale, la norma costitutiva della nostra vita, cioè il fatto che senza il sì alla croce, senza il camminare in comunione con Cristo giorno per giorno, la vita non può riuscire. Si quieres vivir una vida realizada, ven tú también a decir sí a la cruz. Ven a acoger el amor de Cristo y a descubrir la alegría de ser amado. Ven a traer tus sufrimientos y a recibir la paz en tu corazón. Ven a confiar tus pecados y a recibir una nueva libertad. Ven a decir sí al amor infinito para ser capaz de amar a los demás, de servir a quienes sufren y de perdonar a quienes te han hecho daño. Ven a dar tu sí a Cristo resucitado. Ven a traerle las personas queridas que has perdido. Ven a traerle tus fracasos para recibir la esperanza de Él. Ven a dar tu sí a Jesús para anunciar su amor en el mundo junto con toda la Iglesia. Ven a experimentar la fuerza de la cruz.